Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Primero que todo, hola, mi nombre es Kevin, soy Drupal Developer Trainer en Evolving Web, con varios años de experiencia en Drupal, justo particular por CI, DevOps, enseñar Drupal, etc. Evolving Web es un equipo de líderes en estrategia, diseño, desarrollo, una agencia de desarrollo full stack ubicada en Montreal, con colaboradores alrededor de todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy de Costa Rica. Trabajamos con organizaciones que quieren generar impacto en el mundo. Estos son algunos de nuestros clientes, tanto en diseño y desarrollo de los sitios como en training. Tenemos un programa de training bastante bien desarrollado. Agenda para el día de hoy. Content is king, sí, pero ¿cómo hacemos para encontrarlo? Algunas opciones básicas de búsqueda y luego vamos a ir viendo opciones un poco más avanzadas, todas basadas en el módulo Search API. Entonces, empecemos. Como decíamos, Content is king, sí, pero ¿cómo encontrarlo? Todos sabemos que Drupal es buenísimo administrando contenido, gestionando usuarios, categorizando términos, etcétera. Eso nos va a permitir que podamos llegar a tener un sitio con bastante contenido. Entonces, si nuestro sitio tiene mucho contenido, los usuarios deben poder encontrarlo. ¿Cómo hacemos para facilitarle la vida a los usuarios a la hora de buscar contenido en nuestro sitio? Porque definitivamente no queremos que busquen algo y que no encuentren y se vayan del sitio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar hablando de cuáles son las opciones básicas que tenemos disponibles para búsqueda. La más básica de todas, incluida en el core, el módulo Search. Este módulo indexa automáticamente el contenido del sitio, entiéndase en este caso nodes y usuarios. Tiene poquísimas opciones de personalización. Lo único que nos permite personalizar es cuál es la longitud mínima de las palabras que vamos a indexar y algunas pocas opciones de boosting para ver qué criterios podemos utilizar para que nuestro contenido salga o no más arriba en las búsquedas. Además, tenemos poquísimas opciones avanzadas. Sería solamente lo que tenemos aquí en el screenshot, que los keywords sean que contiene alguna de estas, ninguna o la frase completa, que podemos filtrar por tipo de contenido, pero para un usuario probablemente qué es un tipo de contenido, probablemente no va a saber o va a ser un lenguaje confuso para el usuario, y idioma. Entonces, es una opción, está ahí. Podría funcionar para sitios súper sencillos, pero cuando ya vamos haciendo un sitio un poco más complejo, probablemente se va a quedar corto. Entonces sigamos explorando qué otras opciones tenemos disponibles. Podríamos decir que de cierta forma el módulo Views también es una opción que podemos tener para realizar búsquedas. De momento solo estamos hablando del módulo Views. Nos permite bastante flexibilidad en el despliegue de los resultados. Creo que probablemente ya hayan usado o escuchado del módulo Views. Podemos desplegar los resultados desde los campos o desde los view modes para hacer render de un tipo de contenido en un view mode específico. Podemos utilizar los campos de los tipos de contenido. Los campos del contenido podemos utilizarlos como filtros. Tiene un rendimiento bastante aceptable cuando le decimos que busque un campo. Entonces podemos decirle que busque en el campo título y que me dé los nodos que en el título incluyan la palabra foo. Va a funcionar y va a funcionar bastante bien. Pero ya cuando tenemos que empezar a combinar campos que queremos buscar no solo en el título, pero además en el título, en el cuerpo y en ese otro campo, ya se va empezando a quedar un poco corto. Y más aún si queremos buscar en diferentes tipos de contenido y
Esos diferentes tipos de contenido tienen diferentes campos, tal vez un campo no está en todos los tipos de contenido o el machine name del campo es diferente de un tipo de contenido a otro porque tuvimos que hacer algún cambio o porque incluso cometimos un error a la hora de estructurar el tipo de contenido, ahí ya se va quedando corto el módulo views. Entonces, ¿qué opciones tenemos disponibles? Antes de empezar a verlas, sí es importante destacar, como viene en el slide, que es muy flexible para desplegar los resultados. Entonces, eso es algo que nos podría servir más adelante. Search API. Search API es un módulo que solamente, como su nombre lo dice, nos va a proveer un API, nada más, no nos provee ninguna interfaz, no nos provee nada más, pero es un API que va a ser súper flexible y que nos va a permitir integración con diferentes backends de búsqueda. Ya vamos a ver durante esta presentación algunos de esos backends de búsqueda. Nos va a permitir tener diferentes servers, cada server puede tener diferentes índices y cada índice puede almacenar diferentes entidades, incluso entidades de diferentes tipos. El módulo Search API soporta integración con Views. Entonces, todas las ventajas que teníamos de Views, que acabamos de ver en el slide anterior, podemos aprovecharlas en combinación con el módulo Search API y podríamos decir, vamos a decir en realidad que el módulo Search API, cuando utilizamos el backend correcto, es una excelente opción para hacer búsquedas en Drupal. Entonces, ¿a qué nos referimos con backends? ¿Qué opciones de backends tenemos disponibles? Vamos a ver un poco algunas de esas opciones. Empecemos con el que podríamos decir el backend más básico de todos los que soporta Search API, que sería Search API DB. Es decir, vamos a utilizar la misma base de datos de Drupal como el backend de búsqueda. Eso quiere decir que este módulo Search API DB va a crear algunas tablas extra que va a utilizarlas específicamente para indexar contenido. Entonces, este backend nos soporta diferentes tipos de campos, soporta diferentes opciones avanzadas a nivel de búsqueda, soporta diferentes preprocesadores a nivel de PHP. Entonces, podemos utilizar desde el PHP procesadores como para dividir las palabras, la raíz de las palabras, y tener búsquedas que van a ser más certeras, de acuerdo con lo que el usuario está buscando. Propiamente el backend no nos ofrece muchísimas opciones, pero el módulo Search API, incluso en su nivel más básico, nos ofrece bastantes opciones. Esto que tenemos aquí es el screenshot pues, de las opciones básicas que nos ofrece el backend. Entonces, nuevamente tenemos la longitud mínima de palabras y por default, si vamos a hacer un match por parte de una palabra o solo por palabras enteras o por palabras que empiecen con esos keywords. Entonces, eso se vería más o menos así. Aquí tendríamos la configuración del backend, del server en este caso. Estamos haciendo un server que se llama Database. Seleccionamos como backend Database. Tenemos estas opciones que teníamos por aquí. Además de eso, tenemos el índice, que en el índice todos van a tener esto en común. Aquí vamos a seleccionar cuáles son los data sources, de dónde vienen los datos que queremos indexar. Entonces tenemos aquí disponibles todas las entidades de contenido de Drupal. En este caso solamente estamos seleccionando contenido. Cada vez que seleccionamos un data source podemos configurar cuáles bundles de ese data source queremos o no queremos indexar. Lo mismo con los idiomas. Y seleccionamos cuál es el server. Entonces primero creamos el server, luego creamos el índice. Marcamos, por supuesto, que queremos el índice activo y tenemos tal vez algunas otras opciones aquí. Posterior a eso, tenemos la opción de los campos. ¿Cuáles campos queremos indexar? Entonces, aquí podemos seleccionar de entre todos los campos disponibles para este tipo de contenido. Y para cada uno de los campos que seleccionamos, tenemos algunas opciones. Como por ejemplo, ¿cuál es el tipo de ese campo? Entonces, ahí tal vez vale la pena hacer la diferencia entre el tipo string y el tipo full text. Full text es el que nos va a permitir hacer búsquedas por texto completo, por supuesto, mientras que string nos va a hacer como una especie de catálogo de este campo. Entonces podríamos utilizarlo en filtros que sean como unos filtros como que va a generar un widget de select o de checkboxes o algo así. Entonces eso tal vez es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también la opción de boost. Entonces,
¿Qué tan importante es este campo en cuanto a los resultados? Pues, por ejemplo, una opción común es que yo puedo querer que el título que esté indexado como full text tenga un boost más alto, de forma que si lo que yo busco aparece en el título, ese resultado va a ser más importante que si aparece en el cuerpo. Es una opción que podemos configurar con Search API, incluso con Search API DB, que es el backend que estamos utilizando ahorita. Y tenemos también los preprocesadores, que primero lo que tendríamos que hacer es habilitar cuáles son los procesadores que vamos a utilizar y posteriormente los ordenamos en las diferentes etapas, ya sea que preprocesamos cuando vamos a indexar o cuando vamos a hacer el query, ya sea antes o después. Y luego cada procesador va a tener diferentes opciones que podemos configurar aquí. Entonces, es bastante complejo, bastante completo. El módulo Search API, como les decía, incluso con el backend más básico que tenemos hasta ahorita, que es Search API DB. Por supuesto, estamos escribiendo en la misma base de datos. Escribir en la base de datos siempre va a ser lo más lento que va a tener una computadora, porque es un disco duro siempre es lo más lento. Entonces, si hay alguna especie de problema de rendimiento en nuestro sitio con la base de datos que queríamos mejorar en la búsqueda, bueno, utilizando Search API DB no vamos a mejorar mucho porque los mismos problemas de rendimiento que podría eventualmente tener la base de datos los va a tener nuestro sitio. Entonces es una buena opción, pero yo diría que es una buena opción si no hay ningún otro backend disponible. Si hay otro backend disponible, probablemente podemos utilizar otra opción que vamos a ir viendo. A partir de aquí, los backends que vamos a ver no están ordenados en un orden particular, simplemente son diferentes opciones que tenemos que yo quiero presentarles para que cada uno luego pueda, si es el caso, explorar las opciones y ver cuál le funciona mejor o no para su sitio. Entonces, siguiente opción, Solar. Solar es un backend de búsqueda no específico para Drupal, es una aplicación escrita en Java, con un API, etcétera, que podemos utilizar para proveer búsquedas para cualquier sistema que estemos haciendo. En este caso particular, en Drupal lo podemos conectar a un servicio de Solar que esté disponible en cualquier ubicación, ya sea dentro de nuestra misma infraestructura o externamente. Nos permite muchas opciones, nos permite multidioma nativamente, ya tiene Solar, nos permite Highlighter, que nos va a resaltar cuáles son las palabras que nosotros buscamos, y tiene una funcionalidad también que a través del mismo Solar podemos obtener contenido relacionado, que es esto que está en siglas MLT o More Like This. Tiene muchos preprocesadores incluidos en el servicio, entonces de los que vimos antes, que en el caso de Search API DB, esos procesadores se ejecutan a nivel de PHP antes de guardar la información en la base de datos. En el caso de Solar, muchos de esos preprocesadores ya están incluidos en el servicio, entonces no tendríamos ni siquiera que seleccionarlos en Drupal. De hecho, se motiva a no seleccionarlos en Drupal. Solar es una opción súper popular a nivel de búsquedas, es bastante rápido. Es creado por la Fundación Apache. Es probablemente el servicio de búsqueda más popular en la comunidad de Drupal. El módulo está bastante bien soportado, tiene muy buen soporte. Y de hecho, el día de ayer me parece que hubo una charla que probablemente entraba en más detalles en Drupal, en Solar. Entonces, vale la pena, si les interesa Solar, ir a ver la charla que hubo el día de ayer. Entonces, vamos a ver un poco de las opciones que nos ofrece Solar. En este caso, yo todo esto lo estoy corriendo en contenedores en ambiente local. Entonces, tengo también un contenedor de Solar. Y cuando yo vengo y hago el server, aquí le digo que es de Solar. Entonces, tengo que configurar cuál es el backend de Solar. En este caso, estamos utilizando estándar, que es la forma clásica, digamos, de conectarse a Solar. Y aquí tengo que darle dónde está ubicado el Solar. En este caso, yo le digo que está en un host llamado Solar, porque así es como el contenedor de PHP ve a Solar internamente. El puerto, por default, es 8983.
cuál es la ruta, cuál es el core de Solar que vamos a utilizar para indexar y algunas otras opciones de configuración. Varias opciones más que nos ofrece Solar, algunas opciones avanzadas, cuántos rows vamos a traer por default en los queries y más opciones para compatibilidad multisitio, etc. Entonces, una vez que hemos hecho esa configuración básica de Solar, tenemos que ir y hacer la configuración del índice. Muy similar a lo que ya vimos antes. Nos vamos a la configuración del índice. Lo primero que vamos a seleccionar es cuáles son los data sources que vamos a indexar. Nuevamente seleccionamos solo contenido. Luego, cuál es el server que vamos a utilizar entre los servers que ya hemos creado. Y luego tenemos algunas opciones específicas para el server de Solar, que normalmente no son necesarias, pero si tenemos alguna configuración más avanzada que necesitamos, podemos explorar estas opciones. Igual como hicimos antes, podemos agregar los campos que necesitemos. Con el boost, si lo necesitamos, tenemos más tipos de campos disponibles porque nos lo ofrece Solar. Y los procesadores, lo que les decía, cuando el server, en este caso es Solar, el módulo de Search API Solar de una vez nos dice, este procesador no es recomendado activarlo. ¿Por qué? Porque ya Solar hace eso. En el caso de Ignore Case, Stemmer, Stopwords, Tokenizer y Transliteration, son procesadores que en versiones recientes del módulo Search API Solar de una vez no nos permite activar porque ya Solar hace eso. Entonces sería una pérdida de recursos intentar hacer eso a nivel de PHP si ya Solar lo puede hacer por sí mismo. Luego, perdón, la vez pasada en la búsqueda, la anterior, olvidé mostrarles la búsqueda, el de base de datos, nada fancy, una búsqueda básica, busca en todos los campos de full text y trae todos los resultados que encuentre. Por supuesto que Search API tiene muchas más opciones de configuración, pero para este ejemplo estamos básicos. Esta es la búsqueda con Solar. De nuevo, full text, estamos buscando sobre todos los campos de full text que hay. Aplicamos, tenemos los resultados. Esto es una vista. Entonces, es una vista que decimos que el tipo es del índice. Entonces, cuando creamos la vista, no decimos que es de tipo content, a pesar de que sabemos que estamos buscando en contenido, sino que seleccionamos el índice. Una vez que seleccionamos el índice, para los criterios de filtrado, lo que vamos a tener disponibles son las cosas que agregamos, los campos que agregamos en el índice de Solar. Lo mismo con los criterios de ordenamiento, que tenemos un criterio de ordenamiento nuevo que se llama relevancia, que va a ordenar de acuerdo a qué tan relevantes son los resultados con respecto a los términos de búsqueda que utilizamos. Ok. Vengo por acá y continuamos. Siguiente backend en la lista, Elasticsearch. En el caso de Elasticsearch, de nuevo, podemos conectarnos a algún servicio de Elasticsearch en cualquier ubicación, ya sea en la nube o en nuestra infraestructura propia. Elasticsearch está tuneado para rendimiento, para escalabilidad. De hecho, por default utiliza el concepto de clusters. Entonces, yo para conectarme a Elasticsearch no me conecto a un nodo de Elasticsearch, sino que me conecto a un cluster. La configuración más básica es que el cluster sea un solo nodo, por supuesto, pero siempre existe el concepto de cluster para conectarme, en este caso, a Elasticsearch. Es un API, por supuesto, entonces Drupal se va a comunicar a través del API y en realidad para desarrollo es relativamente fácil de configurar. Hay un contenedor, hay una imagen de Docker disponible, nada más levantamos la imagen de Docker con las opciones que están ahí disponibles en la documentación y vamos a tener nuestra instancia de Elasticsearch. No hay absolutamente nada más que configurarle. Entonces, vamos a ir primero a ver la configuración. Entonces, cuando utilizamos el módulo de Elasticsearch, que es Elasticsearch Connector, que se llama el módulo, lo primero que tenemos que hacer
aquí cambia un poco con respecto a los otros dos que hemos visto hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un clúster en la configuración. Cuando agregamos un clúster de Elasticsearch, lo que le vamos a dar es el nombre del clúster, pero además le vamos a dar la URL del clúster. Entonces, en este caso, estoy corriendo en un contenedor que se llama Elasticsearch y está utilizando el puerto por default, que es 9200. Le decimos que este clúster es conexión default y algunas otras opciones más. Una vez que ya hicimos la configuración del clúster, ahora sí podemos ir a agregar el servidor en Search API. Cuando agregamos el servidor en Search API, nuevamente seleccionamos el backend, en este caso Elasticsearch, y aquí en Close Settings lo que vamos a tener disponible es los clusters que hayamos creado. Entonces vamos a seleccionar nuestro clúster que le dijimos que se llamaba local y tenemos algunas otras opciones más. Fusiones, en este caso lo estamos dejando en auto. Y una vez que hemos creado el server, podemos ir a crear el índice. Podemos ir a crear el índice de Elasticsearch. Entonces, tenemos en los data sources, seleccionamos nuevamente cuáles son las entidades de contenido que vamos a utilizar. Nuevamente solo content. En el server seleccionamos Elasticsearch y aquí no tenemos muchas opciones más disponibles. Luego, en los campos, igual que como lo hemos hecho hasta ahora, los campos que necesitemos para indexar. Uno que no habíamos visto, me parece, es este de render item. Este está disponible en todos, nada más que yo no lo había agregado a los otros índices, que básicamente nos va a permitir buscar sobre todo el contenido como se haría render en un view mode seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que va a hacer render del artículo utilizando full content como si yo fuera un usuario anónimo. Y todo el markup que eso genera, todo el contenido que eso genera, lo vamos a indexar en un campo que se llama render item. Eso nos va a permitir poder buscar sobre todo lo que se está haciendo render. Es una buena opción también. Y nuevamente en los procesadores seleccionamos los que necesitemos. Aquí no hay una recomendación de cuáles no deberíamos utilizar, pero bueno, podemos seleccionarlos. También tenemos los ajustes para cada uno de los procesadores. Y al final, nuevamente, la búsqueda la hacemos con BIOS, con toda la flexibilidad que BIOS nos va a permitir. Y tenemos nuestra búsqueda súper básica para el caso del ejemplo, pero tenemos muchas opciones más disponibles. Continuamos. Ahora con el siguiente backend, en este caso, Algolia. Este es un poco diferente. Algolia es un servicio en la nube, no es algo que nosotros podemos instalar en nuestra infraestructura. Tiene muchos features disponibles. Ahorita vamos a ir a ver un poco en el dashboard de Algolia, algolia.com. Es bastante personalizable, tiene features como por ejemplo A/B testing, tiene un poco de inteligencia artificial para mejorar la búsqueda, para mejorar los resultados de la búsqueda, analytics en las búsquedas. En realidad nos ofrece un dashboard bastante completo, que es este que estamos viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es crear una aplicación y luego cuando creamos esa aplicación vamos a crear el índice y luego aquí en el índice tenemos muchas opciones de configuración. Podemos hacer réplicas del índice, podemos ver los logs de lo que se haya buscado. Hace una hora dice que yo hice una búsqueda, las estadísticas y muchas opciones más. Algunos hints de cómo podríamos mejorar. Lo que les decía, tenemos opciones de analytics. Probablemente en este índice no vamos a tener mucho porque es de prueba y no tiene mayor cantidad de usos, pero bueno, tenemos varias cosas ahí. A/B testing. No hay A/B testing todavía, no he probado esa funcionalidad en este índice, pero es bastante completo, tiene bastantes opciones, tiene un plan gratis que puede que para algunos sitios funcione,
pero algunas de las funcionalidades, por supuesto, pues estas que están aquí, por ejemplo, ya serían de paga, entonces necesitarían un plan de paga. Ya depende de cada quien, de las necesidades que vamos o no a utilizar. Y para conectarlo a Drupal, lo que vamos a ocupar es un API Key, que si nos vamos a la configuración, API Keys, ahí lo vamos a ver, qué es lo que vamos a utilizar a la hora de configurar Drupal. Entonces, vamos a ir a ver cómo sería esa configuración. Entonces, ocupamos un módulo que, no me falla, se llama Search API Algolia, efectivamente. Entonces, casi siempre los módulos son Search API y el nombre del backend. Tenemos Search API DB, Search API Solar, Search API Algolia. En el caso de Elasticsearch, estamos usando uno un poco diferente el nombre, que es Elasticsearch Connector, que no es solamente para Search API, sino que permite más cosas. Y aquí en la configuración, nuevamente, cuando creamos el server, le vamos a dar el nombre, seleccionamos el backend, le damos el application ID y le damos un API key. En este caso, este no es el API key. Yo se lo estoy dando a través del settings, de un archivo de settings PHP. Nada más que aquí tengo un valor inválido para poder guardar, para tener algo en la configuración. Porque esto lo hice así, porque el repo de GitHub, donde está todo este sitio, está público. Erróneamente expuse el API key, entonces luego lo fui a, por supuesto, revoqué el API key y lo fui a corregir. Entonces, la forma para no exponerlo nuevamente que utilicé es agregar, sobreescribir la configuración desde el settings local PHP. Así todo el repo puede estar público y nada más yo conservo el key de Algolia. Entonces, una vez que hicimos la configuración del server, vamos a hacer la configuración del índice. Entonces, nuevamente, seleccionamos los data sources, seleccionamos el servidor, y aquí en las opciones de índice, algo que veníamos viendo desde hace rato en todos los índices, es que el módulo Algolia es diferente a como lo hace el módulo de Solar, que sí se fija si el backend seleccionado de Solar, y entonces pone opciones específicas para Solar. En el caso del módulo Algolia, algo que probablemente podría mejorar, es que estas opciones de aquí, el Algolia Index, las pone en todos los índices, sin importar si son o no de Algolia. Y en este caso, lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar cuál es el índice que estamos utilizando. Aquí nos da la lista de los índices disponibles, solo hay uno, entonces bueno, nada más selecciono y lo pongo aquí y listo. Los campos, exactamente la misma configuración que con cualquier otro índice. Y los procesadores, de forma muy similar, seleccionamos los procesadores que necesitamos, los ordenamos, los configuramos y luego tenemos la búsqueda. Nuevamente, búsqueda básica con views. Entonces, a grandes rasgos, los 4 servicios que vimos, DB, Solar, Elasticsearch y Algolia, la configuración es muy similar. Hacemos un server de Search API, luego hacemos un índice. En el índice seleccionamos cuáles son los campos, los procesadores y luego hacemos una lista. Y, en teoría, todo debería funcionar. Algo que olvidé decirle, bueno, hemos visto 4 opciones. Algunas de esas opciones necesitan un servicio o un servidor externo. Ese servidor externo, en el caso de Solar y en el caso de Elastic, si administramos infraestructura, lo podemos proveer nosotros a través de contenedores o a través de instalarlo en algún server. Y por supuesto tendríamos entonces que administrarlo, asegurarnos de que esté configurado correctamente. En el caso de Algolia es un servicio menos que administrar. Eso podría ser un plus si no queremos administrar servicios. Pero bueno, son diferentes opciones. En el caso de Search API DB, recapitulando, no tenemos ni que configurar ningún servicio adicional. Es la base de datos que ya tenemos. En el caso de Solar, sí necesitamos un servicio adicional. Hay varios servicios de Solar en la nube. Hosted Apache Solar, por ejemplo,
OpenSolar, incluso muchas veces algunos de los proveedores de hosting más populares de Drupal ofrecen Solar como parte de sus planes de hosting, como es el caso de Akia, como es el caso de Pantheon, como creo que también es el caso de Platform Sage, creo, no estoy 100% seguro, y podríamos utilizar esos servicios para Solar. En el caso de Elasticsearch, tal vez no es tan común en la comunidad de Drupal, pero probablemente también hayan opciones disponibles de hosting de Elasticsearch que podamos contratar y podamos conectar con nuestro Drupal. En el caso de Algolia, pues la única opción, por supuesto, es contratar ya sea el plan gratis o el plan de pago de algolia.com y utilizarlo en nuestro sitio. Cada uno nos ofrece diferentes opciones, diferentes capacidades de configuración. Entonces, como para ir terminando, y ya casi atiendo pregunta, Andrés. Entonces, en conclusión, hay que evaluar cuáles son las necesidades de búsqueda que tenemos. Comparar entre cuáles son las múltiples opciones disponibles, ver de todas esas opciones que tenemos disponibles, cuáles son viables para nuestro caso de uso. Si es Solar, podemos tener un servidor de Solar. Si lo vamos a administrar, bueno, tenemos a alguien que lo vaya a administrar, o si lo vamos a contratar, podemos contratarlo, tenemos presupuesto para contratarlo, lo mismo Elasticsearch, lo mismo Algolia. Entonces, ver cuáles de esas opciones son viables. Además, con cuáles de esas opciones el equipo o al menos algún miembro del equipo tiene experiencia, porque claro está, como desarrolladores muchas veces queremos probar muchas cosas nuevas, pero no siempre los presupuestos se ajustan para poder probar cosas nuevas. Entonces, con cuáles de esas opciones tenemos experiencia si es que no tenemos suficiente presupuesto pues para probar cosas? Y finalmente seleccionar cuál es la mejor opción que vamos a utilizar. Yo definitivamente recomiendo que si se tiene alguna otra opción, no utilicemos Search API DB, porque es como la más limitada de todas, pero si no tenemos ninguna otra opción, bueno, Search API DB podría funcionar. Algo importante es que como todas estas 4 opciones que vimos, DB, Solar, Elasticsearch y Algolia, como las 4 están utilizando Search API, en este caso yo configuré las 4 para utilizar views. Entonces, algo interesante es que cambiar de server, cambiar de servicio, pasar, digamos, de DB a Solar o de Solar a Elastic o de Elastic a Algolia, cualquiera de las direcciones, podría, y ahí hay unas comillas enormes, podría no ser tan complicado. Por supuesto, va a depender de las características que estemos utilizando de cada uno de los servicios, pero teóricamente al menos podría ser viable cambiarse de un servicio a otro, conservando el índice, conservando la búsqueda, nada más cambiando el servicio. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Hay una en el chat. Andrés, tengo un sitio que uso Search API y no me permite utilizar Relevance en la vista para el orden. ¿Por qué podría ser siempre que Relevance figura con valor de 1? No sé si lo has probado, pero en la búsqueda, en el view, asumiendo que estás usando views, es como la forma más estándar de hacerlo. Si yo pongo aquí a mostrar campos, yo puedo poner el campo de relevance, entonces ahí me va a mostrar cuál es el valor de relevance para ese campo en particular. Y creo que también hay un campo de debugging si queremos información así como mucho más detallada. Eso en el caso de Solar, me parece que los otros tal vez no tienen este campo de debugging que nos da información así como mucho más detallada de qué hizo que ese relevance fuera 1. Entonces voy a guardar esto aquí un momento. Vamos a buscar. There's Solar. There's Solar.
Bueno, es que los puse después del body. Voy a acomodarlos nada más para que sea muy fácil de ver. Entonces, por ejemplo, yo busqué EOL en Offlife y me da que el relevance para este es esto y que el relevance se dio por todos estos cálculos que hizo aquí. Esos cálculos probablemente no son tan sencillos de entender, pero podemos con tiempo entender un poco y tal vez entender por qué estamos teniendo ese valor correspondiente de relevance y ajustar. Usualmente, si hay que ajustar algo, lo que habría que ajustar sería probablemente el boost, ya sea el boost en los campos o el boost en los procesadores. Algunos procesadores nos va a permitir, por ejemplo, este boost more recent dates, o por ejemplo, otro que había por aquí, type specific boosting. Entonces aquí podemos dar boost más alto dependiendo del bundle o dependiendo de si la fecha es reciente o no. No estoy entendiendo el follow-up. Andrés, ¿puedes explicarme un poco más lo que estás preguntando? El follow-up. Y por supuesto, cada vez que hacemos algún cambio, ya sea a nivel de campos o a nivel de procesadores, Solar nos va a requerir, o Search API en general nos va a requerir reindexar para que refresque los valores. Aquí no hice, en realidad creo que no hice ningún cambio, efectivamente. Solo el view sobre Search API, bueno, en este caso es sobre el índice de Solar. En realidad el view se hace sobre uno de los índices, no sobre el server, sino sobre el índice. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a agregar un view, tenemos aquí las opciones y lo que tenemos son los diferentes índices. En este caso, el view es sobre el Solar y aquí tenemos, bueno, el campo de búsqueda que estamos utilizando es el full text de Search API, es lo único que estamos utilizando. Y lo que hice ahorita para debuggar un poco los resultados fue agregar el campo de relevance y como es Solar, además tiene un campo de score debugging. Eso es lo que yo te recomendaría para entender por qué estás teniendo ese relevance y ver cómo lo puedes ajustar. Espero que haya quedado un poco claro y suerte con eso. Si no, cualquier cosa, digo, cualquier otro momento me puedes escribir. Tal vez podemos conversarlo un poco. Vuelvo a la presentación, si no hay más preguntas. Y nada más un anuncio. Igual mi web, estamos contratando desarrolladores de Drupal, desarrolladores de PHP, backend, frontend, varias opciones más. Entonces, son bienvenidos a ir a la página de Careers de Evolving Web y aplicar. Tengo casi 2 años de estar con la empresa, súper tuanis. Y bueno, hay posiciones de trabajo remoto. Yo estoy remoto desde Costa Rica, pero también si un candidato calificado tiene interés en relocation, la empresa ayuda con los trámites de la visa y etcétera para que los trabajadores puedan irse a vivir allá. De hecho, las fotos que están en este slide es de un compañero que hace poco se fue a vivir a Montreal con su familia. Entonces, podría ser que alguien esté interesado. Bienvenidos a aplicar. Y de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias y cualquier consulta, estoy por aquí un rato más, o Twitter, o Drupal, o donde sea, Caporra07. Muchas gracias. Gracias a usted, Kevin.
Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Salimar Vargas y hoy te quiero hablar de WeKnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional. Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo. WeKnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how, in partnership with WeKnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people. Truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. That's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase 2 y WeKnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brinda una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For 2 decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at DrupalCons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal in Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community.
No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr.